Amigos, estamos en la última parte del programa Respuestas para los Venezolanos. Corresponde ahora al candidato del Polo Patriótico, Hugo Chávez, 5 minutos para enviar su mensaje final, su intervención final en este programa. Queridos amigos y queridas amigas de Venezuela, hoy es 1 de diciembre, 1998. Cuando uno mira un poquito hacia atrás, cuando uno se detiene en este momento, en el camino, y miramos el camino transitado, uno pudiera repetir aquella expresión de alguien quien dijo: qué largo ha sido este camino, qué difícil ha sido este camino, pero ese era el camino. Hoy, después de esta última década, pudiéramos llamarla trágica para Venezuela, si algunos historiadores del mundo y de la América se refieren a la década de los años 80 como la década perdida, lamentablemente en Venezuela, la década de los 90, que está terminando, también pudiéramos decir que fue perdida. Claro, perdida en algunos ámbitos, pero hemos obtenido grandes ganancias los venezolanos en estos últimos años, por sobre los dolores, por sobre las tragedias, por sobre la oscuridad, por sobre este proceso de degeneración política y moral que ha venido azotando a Venezuela en los últimos años. Se levanta de nuevo la voz de un pueblo. Decía Albert Camus: yo me rebelo, luego nosotros somos. Una afirmación cartesiana que hoy creo tiene vigencia en la Venezuela de este fin de siglo. Después de estos años, ¿cuántas cosas no han pasado? Se aceleró el tiempo histórico. Estamos en tiempos de aceleración. Y hoy, aquí estamos, 1 de diciembre, 1998. Yo lo decía, comenzando este año, más específicamente el 4 de febrero de 1998. Este va a ser un año, decíamos, signado por la mano de la historia. La historia es una rueda implacable. La historia tiene sus propias leyes. La historia, dicen algunos, es implacable. Yo así lo creo. Aquí estamos en un momento crucial de nuestra historia. Lo que se está debatiendo hoy en Venezuela no es meramente la presidencia de la República. Lo que se está jugando en Venezuela en esta campaña electoral que termina en pocas horas no es solamente un cambio de gobierno, no, venezolanos. Es muchísimo más que eso. Lo que está en juego hoy, aquí, en esta tierra, en estos 916.050 kilómetros cuadrados septentrionales de Sudamérica, es el siglo que viene. Lo que se está jugando es la vida de la nación. Lo que está en juego es el futuro de las generaciones que se levantan. Por eso, yo, soldado ciudadano y ciudadano soldado, en este punto crucial de nuestra historia, y colocado como los acontecimientos me han traído en el ojo del huracán, llamo a todos los venezolanos, sin excepción, a que internalicen, a que profundicen en su conciencia, a que sientan su voz interior, más allá del vocerío atormentante que muchas veces oímos por todas partes. Más allá de ese vocerío, muchas veces sin sentido, yo hago un llamado a que oigamos nuestras voces interiores, a que oigamos nuestra propia conciencia, a que cada quien asuma su inmensa responsabilidad. El poder verdadero está demostrado por los siglos de los siglos. El poder está en el colectivo, en el pueblo, en el soberano. Es así reconocido en los arcanos de la historia de los pueblos. Pues hoy, como yo le respondía al respetable sacerdote de Viana hace unos minutos, así lo creo, así lo siento. Estamos presenciando con nuestros propios ojos la resurrección de un pueblo que se levantó con su dignidad, con su conciencia, y estamos a las puertas de escribir páginas imborrables para la historia venezolana. Hagámoslo.
nosotros... Amigos, este es el nuevo presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Vamos a ver ahora una semblanza de quién es el nuevo presidente de la República y quien regirá los destinos del país en los próximos 5 años. En este momento en que estamos viviendo, podemos decir lo que dijo Jesús de Nazaret, en una de las 7 palabras: todo está consumado. El pueblo venezolano ha decidido recuperar su dignidad, abrir caminos hacia una patria verdadera, hacia una democracia verdadera. Yo, instrumento de un colectivo, en este momento que considero histórico para el futuro de Venezuela, desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi alma, vaya mi reconocimiento a todos ustedes, compatriotas del Estado Lara y de toda Venezuela, por esa decisión histórica que ustedes han tomado. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo importante es que arranquemos con un nuevo motor nacional, un nuevo proyecto de largo plazo, como el navegante que va y no ve el puerto, pero cada milla, cada kilómetro que navega, sabe que va en dirección correcta porque tiene una brújula y un mapa para navegar. Necesitamos un mapa nacional, necesitamos una brújula, necesitamos un timonel. Refundar la patria era la ruta de navegación del hombre que hizo de la Constituyente su bandera de lucha. Apenas 3 meses después de juramentarse presidente ante la moribunda Constitución, el pueblo fue llamado a consulta, un hecho para entonces inédito en la historia política de Venezuela. A la pregunta, ¿está usted de acuerdo en que se convoque en Venezuela una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar el modelo político, social y democratizar la vida en Venezuela? El sí ganó con el 87,75% de los votos. Apenas 7,6% se inclinó por el no. El resto fueron votos nulos. La segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo en las bases para elegir a los diputados constituyentes? El sí obtuvo el 81,74% por un 12,75% de la opción no. Una victoria por toda la línea de batalla que haría irreversible el proceso nacional constituyente. De desplazar a estos dirigentes ya periclitados de la vida nacional y darle una oportunidad a una clase emergente a las nuevas generaciones de venezolanos que no tienen nada que ver con este pasado. Iniciaría una gran consulta nacional que en una primera etapa incluyó 30.000 propuestas de diferentes sectores de la sociedad civil, 1.500 audiencias de trabajo y más de 250 movilizaciones a la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. El entonces constituyente Nicolás Maduro dirigió una videoconferencia con los diversos sectores del país. Hay temas polémicos como el de la seguridad social, en donde se están evaluando todos los distintos criterios que a nivel nacional se está dando en el debate. Y la Asamblea Constituyente, tratando de expresar realmente la conciencia nacional mayoritaria, ha venido tomando decisiones muy importantes que hoy están en la palestra pública en un debate bastante interesante, candente. Temas candentes como el papel del Estado sobre la economía, la preeminencia de los derechos humanos, la seguridad social, la estructura jurídica del Estado, el referéndum revocatorio, entre otros, vieron los constituyentes que en 8 meses redactaron la constitución más avanzada y democrática en la historia.
Una vez que asume, cumple su promesa electoral y llama a crear una nueva constitución, la cual fue aprobada el 15 de diciembre de 1999, con 87,75% a favor. Chávez se enfrenta a una nueva elección presidencial para relegitimar los poderes y gana con 59% de los votos. En esta oportunidad el oponente era Francisco Arias Cárdenas, quien obtuvo 37,52%. Y el resto de los candidatos 2,72. Se convoca a elecciones generales el 30 de julio del año 2000. Chávez gana con casi el 60% de los votos. El 19 de agosto se juramenta de nuevo, ya no ante una moribunda constitución. Juro delante de esta revolucionaria constitución bolivariana que lucharé sin descanso junto a nuestro pueblo. Se convierte así en el primer presidente de la Quinta República. Y hacer cumplir los mandatos de la revolución bolivariana recogidas por mandato popular en esta constitución. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa, y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi 2 meses, Dios mío, por la paz, que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no. Así no. Miren estos niños estaban vivos ayer. Estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error. Porque es un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes, aquí lo dije, no se puede responder al terror con más terror. Porque tú sabes que a mí me derrocaron y el plan de Estados Unidos era borrar de cuajo esta revolución que apenas comenzaba. Era un intento apenas, era un parto, un niño que nacía, que asomó la cabeza, y a mí desaparecerme incluso físicamente, antes de que ganara Lula. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Artículo 1. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Partimos pues una lucha, sacar a 5 ilegítimos en una junta directiva y miren a quién terminamos sacando. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Una buena noticia. No vamos a enviar un solo barril de petróleo más a Cuba. Aquí tenemos una conspiración, pero esa conspiración es del imperialismo norteamericano. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. Le digo, mi comandante,
sáqueme de una duda. ¿Es cierto que usted ha renunciado? ¿O qué está pasando? No. Ahí llega, se levanta y me abraza. Hijo, yo no he renunciado, ni renunciaré. Que lo más probable es que me van a desaparecer o me van a fusilar. Con decirte que estoy incomunicado de mi familia, de mis hijas, del pueblo. Estoy a la orden para lo que sea, mi comandante. Escríbeme algo para hacérselo llegar. Dime, comandante, la misión que tengo es sacarle copia, ¿verdad? Repartirla, hacerla llegar. Solo responsable de tanta violación, impunidad, anarquía e ingobernabilidad. Venezuela, no te dejes engañar. El único responsable de la violación de la Constitución. Del desabastecimiento de alimentos. De la militarización de Caracas. De la sistemática violación de los derechos humanos. Del secuestro de la Policía Metropolitana. De los crímenes de lesa humanidad. De la malversación de fondos públicos. De financiar los círculos del terror creados a la sombra de su gobierno. De regalar nuestro petróleo. De los asesinatos en las calles. De la apología al delito. De la confiscación de los poderes públicos. De la inseguridad, desempleo, corrupción y cierre de empresas. De la toma de nuestra marina mercante por parte de mercenarios. De la tortura de PDVSA. De la politización de las Fuerzas Armadas. Del irrespeto a las instituciones. Del paro del país. De la división de Venezuela. Del odio entre hermanos. Venezuela, no te dejes engañar. En este país, nuestro país, hay un solo responsable de tanto horror. De tanta tristeza. De tanto terror. De tanta violencia. De tanta intransigencia. De tanta insensibilidad. Aquí hay un solo responsable. Y un paso atrás, fuera, desde ya. Coordinadora Democrática. Hacemos un llamado a todas las organizaciones para que tomen autopistas, calles y avenidas de Caracas y todo el país para garantizar el paro nacional. 9 de diciembre, palito parada en neutro, laboratorios dañados. Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. No hay Navidad desde ese punto de vista. La Navidad la vamos a celebrar muy pronto. Y hacerlo en el mes de enero de ser necesario. Ese sacrificio hay que mantenerlo. Otras informaciones, las estaciones de servicio de todo el país comenzaron a sentir este lunes la falta de combustible. Las largas colas son impresionantes. ¿Desde qué hora estás acá? De las 10 de la mañana del día de ayer. Llegaron algunas gandolas y las personas se movilizaron para impedirles el paso. Esto no es un paro petrolero, esto es un paro cívico. Los gandoleros están parados. ¿Usted sabe que están parados? También se observaron colas de motos y de personas que buscaban llenar recipientes con gasolina. Esa pobre gente haciendo cola ahí. El llamado es para el señor Carlos Ortega, para Fedecámaras. Soy taxista, necesito trabajar. Es un paro indetenible y triunfador que pica y se tiende. Caracas, 8 de diciembre. Ni un paso atrás. ¿Alguien se ha pensado por qué está pasando esto? Esto es de película, pues. En verdad, se pudiera hacer una película con esto. Operación Sabotaje contra Venezuela. Están violando los derechos humanos, un delito hasta de lesa humanidad, atentar contra la vida y contra la tranquilidad de todo un pueblo. Han surgido por allí también de los cúpulas de del paro, el golpe, pretensiones. Algunos dicen que si van a parar a PDVSA, mentira, PDVSA no se para, ni se va a parar, ni se debe parar, ni se puede parar. Ni se puede parar. Solo manos criminales pudieran, como ya trataron de hacerlo en abril. El paro sigue en pie y fortalecido. Hoy, 26 organizaciones que representan las fuerzas vivas del Estado Falcón y la Iglesia se sumaron al paro cívico nacional. Y una meritocracia petrolera, una élite petrolera que estaba transnacionalizada, que había capturado el control de nuestra principal industria nacional, estratégica para el país, y que estaba muy alineada con los intereses del imperialismo norteamericano, los intereses transnacionales. Porque el gran conflicto es en torno a la energía.
Venezuela es un gigantesco reservorio de energía, la energía es cada vez más escasa y el gran consumidor de energía por excelencia son los Estados Unidos de Norteamérica. Venezuela es imprescindible para el funcionamiento de los equipos tanto industriales como de transporte, militares, etcétera, de los Estados Unidos de Norteamérica. Como se volvió en esos meses que o sea, todavía nos preguntamos por qué sucedió eso en nuestro país. Que un paro, ¿se permite un paro en una democracia en Venezuela? Sí, cómo no. Si aquí está escrito, ¿cuál es el problema? Pero como está, así, aquí está escrito precisamente, no como algunos quieren por capricho. Referéndum que si ya mañana, pasado mañana, violando las leyes, de un desespero. Y este 1 de junio se activó en Venezuela el nuevo plan de relanzamiento del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Buscan revisar los 35 programas sociales que funcionan en este país. Las misiones sociales fueron creadas por el comandante Hugo Chávez en el año 2003 con el objetivo de profundizar la revolución bolivariana. Con la participación protagónica del pueblo venezolano, el líder supremo buscaba enfrentar y poner punto y final al endeudamiento social que habían dejado los gobiernos neoliberales de la Cuarta República. Cifras del Instituto Nacional de Estadística estiman que unos 20 millones de venezolanos se han beneficiado de las 35 misiones sociales que funcionan a nivel nacional. Los programas han paliado las diferencias en materia de atención en salud, educación, alimentación, trabajo digno, así como a los grupos más vulnerables, adultos mayores, niños y madres de las comunidades populares. Los logros de estos programas sociales son tangibles. Se estima que 2.100.000 adultos mayores han recibido pensiones de vejez. Destaca que para el año 1998 esta cifra no llegaba a 700.000. 96% de la población tiene acceso al agua potable y 6.000 comedores alimentan a 900.000 personas en situación vulnerable. 1,5 millones de venezolanos han sido beneficiados por la Misión Milagro gracias al convenio con Cuba. 8.300 médicos cubanos del programa Barrio Adentro han salvado 1.400.000 vidas. La relación de médico por cada 10.000 habitantes es de 58, cuando en 1998 era de 18 galenos. En 13 años se ha construido 13.700 centros de atención, lo que ha permitido que 17 millones de personas tengan acceso a atención primaria. Asimismo, se ha logrado la alfabetización de más de 2 millones de venezolanos. Las misiones sociales han contribuido con la reducción de la pobreza extrema, que ha pasado de 34% a 5,6%. Yo acepto el reto a nombre de la dignidad del pueblo venezolano y estoy contento. Estoy muy contento de que en vez de golpes, en vez de estar planificando invasiones, que la oposición hoy esté reunida para planificar el referéndum revocatorio, nos vemos en Santa Inés. Allá nos vemos. Chávez no se va. Chávez no se va. Ante la pregunta, ¿está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular otorgado mediante elecciones democráticas y legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual periodo constitucional? 1. Opción no. 4.991.483. Es decir, el 58,25%. 2. Opción sí. 3.576.517, es decir, 41,74%. Me han dado ustedes una fuerza inaudita para continuar luchando junto a ustedes toda mi vida. Todo lo que me quede de vida
se lo dedicaré a la lucha hermosa. Venezuela cambió para siempre. Esto no tiene vuelta atrás. A través de su política de expropiaciones, el gobierno tomó por la fuerza miles de hectáreas y cientos de empresas, logrando ser el dueño de la capacidad de producción del 42% de la harina precocida de maíz, 40% del azúcar y 80% del café. Hay escasez en estos productos porque el gobierno expropió a quienes estaban produciendo y luego dejó de producir. Este desastre que vive el país tiene una explicación y un solo culpable. La escasez es culpa del gobierno. Para resolver la escasez de los alimentos necesitamos aumentar nuestra producción nacional. Primero Justicia, la fuerza de la unidad. De los periodistas en Caracas. Al presidente reelecto, Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos rápidamente a revisar los resultados que hizo públicos el Consejo Nacional Electoral hace algunos instantes. El presidente reelecto con 61,35% de la votación, esto a instancias del 78,31% de los votos escrutados. Hugo Rafael Chávez Frías. Manuel Rosales obtuvo 38,39%. Y vamos a recordar en términos absolutos lo que ha sido el resultado de esta decisión. 2006, 5.936.141 votos. Hugo Rafael Chávez Frías, 3.715.292 votos. Manuel Rosales. Repetimos, votos escrutados, 78,31%. Es importante destacar, amigas y amigos, que esta data que proporcionó el Consejo Nacional Electoral sobre el 78,31% de votos escrutados, pues contenía un número de, o un porcentaje de votos válidos del 98,62% y votos nulos 1% y fracción. Bueno, yo me dirijo hasta esta parte de nuestro estudio para recordar que estamos a la espera todavía de que el candidato Manuel Rosales, desde su comando de campaña, tal cual como se nos ha informado, pues preste sus declaraciones después de este primer parte del Consejo Nacional Electoral y la declaración pública, la celebración del presidente Chávez. Claro. Así estamos a la espera de Manuel Rosales. Como dice Miguel Ángel, en cualquier momento pues se pronunciará. La batalla contra la contrarrevolución burocrática y contra la corrupción, viejos males que siempre han amenazado a la República. Guerra a muerte contra la corrupción, una nueva moral bolivariana, una verdadera moral cristiana, una verdadera moral socialista se requiere con intensidad suprema. A quienes votaron contra mi propuesta, les felicito porque la democracia venezolana es el camino. Este es el camino. La voluntad soberana del pueblo de Venezuela expresada a través del ejercicio soberano del voto. Me metí en un problema. Bloque A, la opción del no con un 50,70% de la votación. Bloque B, la opción del no con un 51,05%. Que viva la democracia, que viva el país y que viva la paz.
de Venezuela es un pueblo democrático, es un pueblo noble, es un pueblo amoroso, cívico, alegre. Les felicito. Yo evalúo esto como un gran triunfo de todo el pueblo venezolano. Lo prefiero así. Yo prefiero que haya terminado así. Tenemos que confluir todos en un mismo objetivo, que es la construcción de una Venezuela nueva. El día de hoy ha ganado la posibilidad de una mejor Venezuela. Queremos decirle a todos los venezolanos, a los que votaron por el sí, a los que apoyan al presidente de la República, que aquí estamos celebrando esto con humildad, que este triunfo se lo dedicamos a ustedes, que le tendemos la mano para que en Venezuela la dinámica política cambie, para que haya un verdadero diálogo, un diálogo que nos permita salir de la pobreza, un diálogo venezolano, un diálogo patriota, un diálogo de reconciliación. Nosotros creemos que esta victoria es la victoria del pueblo venezolano que hoy defendió sus libertades, pero sobre todo la victoria del futuro y de las enormes posibilidades que tenemos de construir un país juntos. Así que me gané un regaño y casi que un arresto por meterme en cosas que no eran de mi incumbencia. Esta es la voluntad del pueblo de Venezuela y nos toca a todos nosotros respetarlas. Buenas noches. Esta fue una transmisión en cadena nacional de radio y televisión del Poder Electoral. Pero en 2009, Chávez opta por una consulta para enmendar la Carta Magna, esta vez para pedir reelección indefinida para los cargos del Poder Ejecutivo. Sale victoriosa la opción del sí, con 54% de los votos. Para finales del año 2009, la Tierra enfrentaba profundos cambios climáticos. En Venezuela, el fenómeno del Niño afectó con una prolongada e intensa sequía, ocasionando que nuestros recursos hídricos descendieran precipitadamente. Para enero del 2010, el embalse de Guri registraba una cota de 261 metros y los niveles comenzaron a bajar precipitadamente por la alta demanda de energía, que implicaba un mayor turbinado de agua cuando no se contaba con precipitaciones continuas. Sin embargo, los trabajadores unieron su talento y descartaron la posibilidad de un colapso energético. El racionamiento y la activación de las plantas termoeléctricas contribuirían a controlar el descenso del río Caroní, que se ubicó en 248 metros para el mes de mayo, en su nivel más bajo. Con esa investigación determinamos, mira, aquí no hay cota de colapso, entendiendo el colapso como una caída abrupta, ¿no? Simplemente que a medida que el embalse iba descendiendo, paulatinamente, bueno, eso significaba que para generar la misma energía había que turbinar aún más, lo cual incidía en que el nivel descendiera inevitablemente. Pero el gobierno revolucionario, comprometido con el bienestar del pueblo, inició acciones inmediatas, orientadas al fortalecimiento de la generación distribuida con la incorporación de 1.700 megavatios térmicos. Anteriormente, la carga que tenía que suministrar las plantas hidroeléctricas era del 73-75%. En estos momentos, el balance energético hacia lo que es la generación hidráulica está en el 63%, producto de la incorporación de nueva generación, de generaciones térmicas y generación distribuida. Esto es lo que nos permite entonces tener una casa de máquinas más confiable, porque tenemos mayor capacidad de generación y la capacidad que nos solicita el sistema es más baja, ¿no? Lo que nos permite cumplir notablemente con nuestro mantenimiento. No estamos en ese limbo, como decimos, de que no podemos hacer mantenimiento porque tenemos que tener todas las máquinas para generar. Entonces, esto es lo que nos permite entonces este nivel del envase, tener mayor confiabilidad en nuestras casas de máquinas. Para los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico, la apertura de las compuertas simbolizó un triunfo integral. En los momentos más difíciles, alcanzaron la unificación laboral. 3.000 obreros demostraron que juntos la victoria es socialista. En estos 4 años que tengo laborando en esta empresa, uno de los grandes retos que tuvimos que asumir fue la crisis eléctrica a mediados del mes de enero.
Hoy por hoy vemos esta crisis superada. La superamos con el aporte que todos nuestros compañeros de trabajo, tanto EDERCA, Elebol, Eleoriente y la gente de CADAFE, cada uno de nosotros puso su granito de arena. Nosotros desde aquí, desde Planta Guri, pusimos nuestro aporte desde la generación de energía eléctrica, repotenciando nuestras unidades, en el mantenimiento, en la modernización de nuestras unidades. Hoy por hoy vemos esta crisis superada. Esto fue nuestro gran aporte, nuestra gran victoria. Teniendo como escenarios nuestra principal fuente de energía, la continuidad en los proyectos termoeléctricos y el uso consciente que usted como venezolano le da al servicio eléctrico, Venezuela para el próximo año enfrentará una sequía con altos niveles de agua en el embalse de Guri, ubicando en un promedio para enero del 2011 la cota en 268 metros, una cifra que demuestra corresponsabilidad pueblo-gobierno en un estado socialista. Desde el estado Bolívar trabajamos por ustedes, Joel Méndez, Félix Marcano y María de los Ángeles Tomo. Sí, nos encontramos hoy en la Fiscalía General de la República en una cruzada desde la semana pasada que hicimos en la Contraloría General de la República, exhortándole a Luis Ortega Díaz a que solicite urgentemente al Clodosvaldo Rusián, Contralor General de la República, la información sobre la presunta investigación que él tiene a propósito de miles de containers de comida vencida o podrida que se han encontrado en los diferentes puntos del país. Esta situación aberrante exige una explicación institucional de parte de todas las instituciones. PDVSA no se ha pronunciado oficialmente, la Contraloría no se ha pronunciado oficialmente, la Fiscalía no se ha pronunciado oficialmente, la Contraloría General de la República ha caído en contradicciones toda vez que Clodosvaldo Rusián manifiesta no haber tenido conocimiento que esa comida que descubrieron estaba descompuesta y por otro lado el informe de la página web de la Contraloría General de la República establece que efectivamente estaba descompuesta y está próxima a vencerse en algunos u otros rubros. En ese sentido, nosotros estamos exhortando que las atribuciones que le competen a la Fiscalía General de la República es hacer justicia a un pueblo venezolano que hoy es doblemente pobre y que ha quedado en un estado de indefensión toda vez que hay un derecho humano fundamental a la alimentación. Mientras se le dan miles de toneladas de comida a los zamuros, hoy el pueblo venezolano tiene que sufrir la calamidad de ir tras bodega, en supermercados, en automercados para poder contener algún que otro rubro específico. Hoy se dio la información que más de 17.000 toneladas de productos lácteos fueron encontrados en una de las partes del país. En este sentido, nosotros queremos seguir insistiendo como Primero Justicia, como pueblo soberano, como habitante del país, a que definitivamente debe existir esa información producto de que este pueblo venezolano tiene que tener ojo visor. Queremos denunciar también que una de las funcionarias de un ministerio manifestó, específicamente de Pedeval, manifestó de que esa comida aún vencida podía estar entregándose porque no estaba en este caso descompuesta. Queremos alertar al ministro de Salud, queremos alertar a la Fiscalía General de la República de que entregar esta comida vencida a la ciudadanía es atentar contra la salud del pueblo venezolano. Seguiremos esta cruzada la semana que viene a la Defensoría General de la República también, porque consideramos que no es posible que la defensora del pueblo, en este caso, haga mutis, tenga tanto silencio cuando hay un pueblo diezmado de hambre pidiendo que se haga justicia. Bueno, amigos, así amanece Venezuela. Tenemos más informaciones nacionales para contárselas. Y es que el presidente de la República, Hugo Chávez, reelecto por tercera vez este domingo en su cargo, será proclamado como presidente para su tercer periodo de gobierno 2013-2019 este miércoles en un acto en el Consejo Nacional Electoral. El más reciente boletín del CNE reveló que el presidente Hugo Chávez cuenta con 8.062.056 votos que representan el 55,5%
41,14%, mientras que Enrique Capriles Radonsky acumuló 44,24% de los votos, equivalentes a 6.468.450. El tercer boletín suma 97,6% de las actas escrutadas. Solo falta el conteo de 1.208 actas correspondientes en buena medida a mesas ubicadas en sedes consulares para el voto en el exterior. El presidente Chávez mantiene su victoria en 21 estados y Distrito Capital, mientras que Capriles solo ganó en Mérida y Táchira. Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven en todo el territorio de la patria y nuestros hermanos del mundo. Hoy, 5 de marzo, luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Político-Militar de la Revolución, nos dirigimos aquí a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas a seguir la secuencia de salud de nuestro comandante presidente, y en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años, en nombre de Cristo Redentor hago este llamado con el espíritu de mi comandante y padre, Hugo Chávez. Por favor, Cumplidos 3 años de la toma de posesión del presidente venezolano Nicolás Maduro, la empresa Ercon Consultores reveló que, según su más reciente estudio, el 83% de sus encuestados manifestaron su desconfianza en la capacidad del gobierno para hacer frente a la crisis económica y social. En diálogo con La Voz de América, el analista Luis Vicente León concluyó que, a pesar de la evaluación negativa, aún hay expectativas por lo que pueda hacer el presidente para resolver los problemas del país. Pero por otro lado, todavía no han habido cambios significativos en términos de los soportes populares, porque la población está esperando que funcione la acción de gobierno, las tomas de decisión. Pero el presidente del opositor Partido Social Cristiano, Roberto Enríquez, tiene una lectura completamente diferente de los resultados de la misma encuesta. Cuando los managers no saben dirigir un equipo, hay que cambiar el manager. Nosotros tenemos un drama gravísimo que no es novedad. En 3 años la situación en Venezuela se ha agravado. En cuanto a la evaluación de la gestión del gobierno de Nicolás Maduro, las opiniones halladas tras la encuesta fueron diversas. Maduro es un incapaz, un individuo que no sabe lo que está haciendo y lo que ha hecho en un día en el país. El Estado está tratando de que la gente medio coma. El estudio revela que un 70% de los encuestados creen que es necesaria la salida del presidente Maduro porque carece de liderazgo y credibilidad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
y varios detenidos en enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas de seguridad en Caracas y San Cristóbal, en el oeste de Venezuela. Cientos de estudiantes se movilizaron en 3 puntos de la capital con consignas contra el presidente Nicolás Maduro. Yo no merezco salir a reclamarme, yo estoy arrecho que el país de Sudamérica sea el más pobre. Que donde el presidente de la Asamblea Nacional sea el tipo que tiene más reales en Sudamérica. No es corrupción. Hasta que la calle sea nuestra, hasta que el país sea libre, hasta que salgamos y no nos maten en la calle, hasta que encontremos medicina, hasta que no tengamos que hacer colas para un paquete de pañal, un paquete de leche, que podamos vivir tranquilos y en paz como estábamos antes. Al caer la tarde, estudiantes quemaron cauchos y se enfrentaron con piedras a las fuerzas del orden. El gobierno ordenó cerrar 5 estaciones de metro. Los hechos se producen un año después de las sangrientas protestas que durante 5 meses dejaron en 2014 un balance de 43 muertos y centenares de heridos. En Venezuela hay una grave crisis por la falta de comida y de artículos de primera necesidad. Las largas filas son la constante y ahora hay una nueva prohibición. El gobierno de Nicolás Maduro ha prohibido tomar fotos de las estanterías, pero el gobierno no puede en contra de las redes sociales y estas fotos están por todos lados. Angélica González nos dice cómo Venezuela se ha convertido en el país de las filas. La trifulca es porque llegó el jabón para lavar ropa. Conatos similares se reportan en algunos estados. La gente agolpada a los centros de compra busca productos básicos mientras el gobierno lanza a la Fuerza Armada y a la policía a la calle. No se encuentra nada. Entonces ellos tienen que estar a la seguridad porque uno anda desesperado buscando a ver qué consigue para comer. Yo no me siento protegida ni con la guardia ni con la policía en la calle. Porque son los primeros que roban y los primeros que atracan. Los anaqueles están vacíos, pero algunos supermercados prohibieron fotografiarlos. El sector comercio se excusa con que no estipularon compras masivas en diciembre y que la situación se normalizará al final de mes. La ministra de Interior dice que es una campaña sucia. Yo le pido que dejen la desesperación, con paciencia. Los anaqueles están full. Pero son solo en los supermercados del estado y no precisamente por la variedad de marcas. La gente se adapta, como muestra esta fila de miles en un mercado oficial. Algunos excusan al gobierno después de hasta 9 horas de cola. Perfecto, chévere, maravilla. Pero otros se rebelan. Tenemos que conformarnos con esto porque ¿qué podemos hacer? Yo quisiera preguntarle al señor presidente de la República si él hace esta cola para él comprar 1 kilo de harina pan. Maduro llegó hoy a Irán en el marco de una gira internacional para buscar inversiones y financiamiento. El gobierno atribuye el desabastecimiento a un problema coyuntural por las fechas decembrinas. Las encuestas de opinión reflejan que el problema se agudizará a medida que falten las divisas y baje el petróleo. La realidad habla por sí misma. En Caracas, Venezuela, Angélica González, Univisión. En el mundo, los venezolanos somos famosos por nuestras mujeres, nuestros peloteros y nuestro petróleo. Tenemos tanto petróleo que nos creemos ricos, pero de verdad, lo somos. Siempre hemos pensado en el petróleo como nuestra gallina de los huevos de oro. En nuestro caso, de oro negro. Una gallina que pone 3 millones de barriles por día. Y con el precio del barril, alrededor de $100, eso equivale a 300 millones diarios. O sea, más de 100.000 millones al año. Pero la realidad no es así de maravillosa. Resulta que no todos los huevos los estamos vendiendo chin chin, sino que de esos 3 millones de barriles diarios, 370.000 barriles se envían para el Caribe y para Cuba. 485.000 barriles se dan en pago del fondo chino. Y si a eso le quitamos los 700.000 barriles que se usan en el país, entonces para vender en el mercado internacional nos queda menos de la mitad de la producción. La pobre gallina como que está extenuada, porque parte de su trabajo no se cobra en efectivo. ¿Y acaso en Venezuela no necesitamos esos reales? La pobre gallina como que está obesa, porque su tamaño se ha duplicado, y porque también no ha duplicado su producción. Y la pobre gallina como que está lenta, porque está haciendo muchas cosas al mismo tiempo.
¿Y no sería mejor que se enfocara en producir más barriles que generaran más ingresos para el país? Pareciera que nos hemos enviciado tanto con los huevos de la gallina que hoy dependemos del petróleo más que nunca y hemos descuidado otras áreas importantes. ¿Será por eso que ahora hay tanta comida importada? ¿Será por eso que no se consigue cemento ni cabillas? ¿Será por eso que se volvió necesario aumentar la gasolina? ¿Será por eso que hay colas hasta para comprar bombonas de gas? Todo eso en el país con las reservas más grandes del planeta. Que por cierto, no olvidemos que son de un crudo extra pesado que debe ir a refinerías especiales, en muchas de las cuales habíamos invertido hace años para asegurar el destino de nuestro petróleo. Pero hemos ido vendiendo algunas y construir nuevas en el país o afuera tardaría mucho tiempo. Y si a eso le sumamos que muchos países han encontrado nuevos pozos y que se están desarrollando nuevas fuentes de energía, pues estamos corriendo el riesgo de que nuestras enormes reservas se nos queden enterradas, porque sencillamente nadie las va a necesitar. La buena noticia es que Venezuela todavía tiene una gran ventana de oportunidad para beneficiarse de sus huevos de oro negro, así como lo están haciendo nuestros hermanos de México, Brasil y Colombia, que hasta lograron aumentar su producción. Pero esa ventana se nos puede cerrar en la cara si no aprovechamos mejor a nuestra gallina. Epa, pero también necesitamos un cambio de mentalidad, porque la verdad es que no somos ricos. Y es que así hoy produjéramos 6 millones de barriles diarios, se vendieran chin chin y se repartiera esa cochina entre todos, igual no sería suficiente. Solo echaremos para adelante cuando todos entendamos que el petróleo hay que aprovecharlo ahora para invertirlo aquí en crear nuevas fuentes de trabajo y riqueza para el país. Y así muy pronto seremos famosos en el mundo, por nuestras mujeres, nuestros peloteros y por haber entendido que el progreso de Venezuela depende del esfuerzo de todos. Y no de una mágica gallina de los huevos de oro, que en realidad no existe. Porque al final del cuento, nuestro petróleo no es ni una bendición milagrosa ni una maldición del diablo, sino una herramienta más para lograr nuestro desarrollo. Los escaños que faltaban por asignar. Vamos a ver de inmediato en pantalla cuál ha sido la nueva distribución de la Asamblea Nacional. Estos son datos actualizados, repito, donde hasta el momento la unidad cuenta con 112 diputados. El Partido Socialista Unido de Venezuela, 51 diputados. Quedan aún 4 cargos por asignar, 4 puestos por asignar. En cuanto a porcentajes, la unidad tiene una representación del 67.06%, el Partido Socialista Unido del Venezuela 30.53% y por definir un 2.44%. En cuanto a la mayoría obtenida en la Asamblea Nacional, 112 diputados, representa una mayoría calificada y corresponde a la mesa de la Unidad Democrática. Estos son los datos actualizados que se han emitido hasta el momento por las juntas electorales regionales. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte, Endrina Yepes estará conversando con el diputado electo Henry Ramos Ayú. La oposición ratificó la marcha el día de mañana ante el Consejo Nacional Electoral para pedir que no se cambien las normas para el referendo revocatorio. Apelamos al revocatorio como el único mecanismo que tenemos en la Constitución para que tengamos un cambio político y que empecemos a sacar a Venezuela de la peor crisis de nuestra historia. Gran parte de los venezolanos continúan incomunicados con el mundo después de que las dos principales proveedoras de telefonía anunciaran la suspensión de llamadas internacionales. Además, hay escasez de agua, de electricidad, internet y mucho más. Nuestro corresponsal Francisco Urristieta no ha escapado a tan difícil realidad. Le pedimos que nos haga una descripción de la crisis desde su propia perspectiva. No fue fácil, pero logró. Veamos. El contacto con la crisis que vive este país comienza apenas se abren los ojos en la mañana. Amanecimos sin internet en casa, algo que ya es más que frecuente. No se pueden ver las noticias. Al menos hay luz y agua para el aseo personal. Muchos sectores en Caracas no tienen, como en el hogar de mi madre, que estuvo sin electricidad 5 horas este martes y vive con el agua racionada. Continuamos el día, vamos a la oficina y conseguimos otra sorpresa. Se fue la luz en la zona.
Tampoco se pueden hacer llamadas internacionales. Están bloqueadas desde el sábado. 2 principales empresas del sector anunciaron cortes por falta de dólares. Tampoco hay internet aquí, sin la luz. Mis vecinos de oficina se quejan. Un día más sin poder trabajar. Si no tenemos servicio de luz, no podemos facturar, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Prácticamente perdemos enteramente un día de trabajo. Y ya venimos de 2 días no laborables que el gobierno de Maduro anunció para ahorrar energía por la crisis eléctrica, además de todos los viernes que decretó libres. El lunes 18 de abril, día no laborable, y tampoco va a haber actividad educacional. Salir a la calle es otro problema. La inseguridad ha hecho de la prensa un objetivo que robar por los costosos equipos que usa. Eso significa no llamar la atención. Salimos a hacer un recorrido por las farmacias. Una terrible escasez de medicina se vive en este país y que siento en carne propia. Soy paciente cardiovascular desde hace 2 años y encontrar los medicamentos que necesito se ha vuelto un viacrucis. Fin del recorrido con las manos vacías. Al menos al regreso a la oficina encontramos que la electricidad estaba de vuelta. Y este es apenas un día de todos los días en las crisis que afectan a los venezolanos. Los analistas no son optimistas y ven ya un panorama pésimo que podría ser peor en los próximos meses. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión. Y lo hacemos con nuestro primer tema de hoy. El diputado chavista Pedro Carreño fue quien cuestionó el papel de la Iglesia Católica venezolana luego de que el monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, criticara las políticas emprendidas por el presidente Nicolás Maduro, en especial su plan de la patria. El líder religioso aseguró que la nación debe superar graves problemas en materia de seguridad, en salud y también en economía.